Bueno, hola, en esta semana 10 vamos a comenzar a ver nuevos contenidos donde nosotros vamos principalmente a enfocarnos en la división. Pero en esta primera clase vamos a recordar contenidos que ustedes ya deben saber para ir refrescando un poquito la memoria o ir enfocándonos en un reforzamiento personal, ¿ya? Entonces vamos a recordar elementos y cómo se resuelve las adiciones. Primero, ¿qué es la adición? Bueno, la adición es una operación en la cual se reparten elementos, objetos en partes iguales, a personas o en bolsas o en algo, pero esta repartición debe ser equitativa, o sea, en partes iguales, ¿ya? Las partes de esta división son el dividendo, que es el número el cual se reparte o se divide, el divisor es la cantidad de personas, por ejemplo, que se va a repartir esta cantidad, y el cociente es el resultado, la cantidad que obtiene cada uno. Por ejemplo, un problema diario sería: yo tengo 10 manzanas en mi puesto y tengo que repartirlas en 5 personas. Las 10 manzanas serían el dividendo, las 5 personas serían el divisor. Y lo que toca cada persona, cuál es la cantidad que toca cada persona, es el cociente, que en este caso igual serían 2. ¿Ya? Bueno, para desarrollar estas divisiones o esta operación, nos tenemos que hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, en el primer caso, que es 9 dividido en 3, simplemente la pregunta que tenemos que hacer es observando la tabla de multiplicación, o si es que la sabemos de memoria y nos preguntamos: ¿qué número multiplicado por 3, que es el divisor, nos resulta 9, que es el dividendo? ¿Cuál sería el número? 3 por cuánto me da 9. Y ahí vemos el resultado, que sería 3. La segunda como forma de desarrollar esta operación es cuando no tiene solo un dígito en el dividendo, sino que tiene dos o más, ¿ya? Primero partimos con las mismas preguntas de acá, pero tienen un orden distinto. ¿Por qué? Porque primero tenemos que ver si el número, el primer dígito desde la izquierda a derecha, o sea, desde el dividendo, es múltiplo del divisor. Si es así, podemos hacerle la pregunta que nos hicimos anteriormente: ¿qué número multiplicado por 3 me da 6? Que eso sería 2, porque 2 por 3 es 6. Y 2 por 3 abajo sería 6, y aquí tenemos que desarrollar una resta o una sustracción. 6 menos 6 me da 0. ¿Qué hago con el número que acompaña al 6? Tengo que tomarlo para poder trabajar con él. Y yo hago la misma pregunta: ¿qué número multiplicado por 3 me da 3? ¿Cuál sería? El 1. Y después pregunto: 1 por 3 es 3, por lo tanto la anoto abajo del 3 y hago otra vez una sustracción. Y 3 menos 3 me da 0, por lo tanto el resto de esta operación es 0. Es una división exacta, ¿ya? Ese sería el procedimiento, con 2 o más, 3 dígitos o más dígitos. Si el primer número del dividendo no fuera múltiplo del divisor, no se toma solo un número, sino que se toman 2 dígitos para que pueda ser múltiplo, ¿ya? Bueno, acá en esta diapositiva vamos a principalmente ejercitar los contenidos reforzados anteriormente sobre la división, donde viene una lista de ejercicios y viene un problema que tienen que desarrollar. La idea es que anoten los datos, la operación y la respuesta con palabras. Ya, una respuesta completa, no una respuesta, por ejemplo, ¿cuántos dulces le tocó cada uno? No sé, 3. No, cada uno tocó 3 dulces, por ejemplo. ¿Ya? Eh, y avanzo o comento un poco lo de la clase 2. La clase 2 principalmente es una guía de ejercitación sobre la división, pero no con 2 dividendos como lo ejercitamos, sino que con 3 dividendos. Bueno, en la clase número 3 vamos a trabajar con comprender el significado del resto. Las clases anteriores nosotros trabajamos con divisiones exactas. ¿Qué significa esto? Que las divisiones son con resto igual a 0. Pero ¿qué pasa? ¿O qué significa ese número distinto a 0? ¿Qué pasa con las divisiones distintas
con las divisiones no exactas. Vamos a verlo en esta clase. Bueno, los invito acá a observar esta imagen, esta operación con esta representación pictórica y hacerse la pregunta, ¿qué significa la palabra resto? Bueno, en la imagen sale 38 dividido en 7, donde ¿qué número multiplicado por 7 me da 38? Y sería 5. Y 5 por 7 me da 35, que es el número que está aquí abajito, y a esto yo le calculo la diferencia, que sería 3. Este 3, porque está con las dos rayitas, significa que terminó la división. Este 3 significa el resto. ¿Pero qué significa? Con concreto? Ya de por sí, al tener este 3, es una división no exacta, porque el resto es distinto a 0. Si nos fijamos en la representación pictórica, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos con 5 unidades cada uno. ¿Pero qué pasa con estos 3? ¿Qué es lo que significa esto? Les dejo unos segunditos para que puedan pensar. Bueno, principalmente la palabra resto en una división corresponde a una cantidad sobrante de una repartición equitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 7 grupos con cantidades iguales, pero me sobran estos 3 porque no los puedo repartir en ninguno de ellos, porque ya no sería una repartición equitativa, sino que sería distinta, no correspondería. ¿Ok? Simplemente es eso, la cantidad que sobra de una repartición equitativa. Bueno, acá vamos a desarrollar unos ejercicios practicando el concepto anterior, que sería resto. Por lo tanto, es el resto de cada una de estas operaciones el que deben encerrar con color, un color distinto al lápiz. Por ejemplo, si trabajan con lápiz de mina, encerrarlo con rojo, con rosado, con azul, con el que quieran, pero un color distinto, ¿ya? Para identificar que esta adición no es exacta y no es como las anteriores que habíamos visto. Ya, cuidado acá porque hay números hay dividendos con 3 dígitos.